Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Hernández y les doy la más cordial bienvenida a La Opinión Hoy. El día de ayer, y como parte del aniversario del Día del Trabajo, Oxfam America publicó su índice de los mejores estados para trabajar, el cual incluye un mapa interactivo que analiza las políticas laborales en los 50 estados, además de Washington, D.C. y Puerto Rico. ¿Cuáles son los mejores y los peores estados para trabajar en la Unión Americana? Para comentarlo, le doy la bienvenida a Jesús García, periodista de La Opinión, especialista en política, inmigración y asuntos nacionales. Jesús, siempre es un placer tenerte con nosotros. Enrique, un gusto siempre estar aquí también con ustedes. Jesús, háblanos por favor un poco sobre esta exclusiva que se publicó ayer en nuestro diario. Así es, Oxfam América nos pasó este reporte en forma exclusiva que, bueno, realiza anualmente, y nos lo adelantó en esta ocasión, justamente para establecer cuáles son los cambios que se realizan a nivel nacional en materia laboral y califica 26 políticas en varias áreas. Primero hay que señalar cuáles son los 5 estados que mejor salieron calificados. Son California en primera posición, seguido por Oregon, Washington, D.C., la ciudad no es un estado, que forma parte del distrito Maryland, y también está Nueva York, que ocupa la cuarta posición, y el estado de Washington, que ocupa la quinta. Los peores estados para laborar en Estados Unidos es Carolina del Norte, seguido de Mississippi, Georgia, Carolina del Sur y Alabama. Aquí hay que marcar ciertas diferencias. No se considera solamente el salario. En varios de los estados que están mejores calificados, el salario ya no es marcado el mínimo a nivel federal, es decir, $7.25 por hora, sino que muchos de esos estados como Nueva York, por ejemplo, y California, han incrementado el salario mínimo, pero no es lo único que se califica, porque además del salario se califican, por ejemplo, qué tipos de protecciones hay para los trabajadores, qué tanto hay en cuanto al derecho para que puedan organizarse y crear sindicatos, porque esto permite a los trabajadores lograr mejores condiciones, no solamente salarial, sino de prestaciones. Hay que recordar que la integración y la evaluación del trabajo, según los expertos como la doctora Caitlin Henderson, que nos explica que la integración no solamente es salario, sino el universo completo, o sea, todo lo que envuelve el trabajo, tanto también el ambiente que se tiene laboral, como y principalmente los beneficios sociales que una persona tiene. Por ejemplo, si tiene derecho a días libres por salud, por enfermedad, perdón, y para atender su salud, o si tiene días libres, por ejemplo, si fue padre o fue madre. Entonces, hay como varios elementos que se tienen que considerar justamente para ver esto. Ahora, ¿por qué se hace por estados? Perdón que me alargué esta parte, pero yo es súper importante, porque se hace por estados porque las entidades tienen la capacidad justamente regular en aspectos laborales, aunque hay inacción en el gobierno federal en varias leyes que podrían mejorar la situación en todo el país y evitar justamente estas diferencias que vemos en cada entidad, o reducirlas al menos. Claro, y supongo que la traducción final es cómo es la calidad de vida que se obtiene a partir de esto. Definitivamente, la calidad de vida tiene, bueno, es una parte laboral, evidentemente, pero hay otros factores que también se contemplan, porque también hay que recordar y hay que reconocer que Nueva York y California son de los estados más caros para vivir. Entonces, también es importante que si hay por lo menos una capacidad de desarrollo laboral pertinente, pues las personas puedan tener la capacidad de poder vivir adecuadamente en esos estados, es tener acceso a salud, a la educación, a la vivienda, a la vestimenta en forma adecuada. No necesariamente ser millonarios, aunque muchas de esas personas podrían lograr hacerlo o tendrían esas condiciones, pero por lo menos tener o rebasar los niveles de pobreza, digamos, extrema, o evitarlos, mejor dicho. Es decir, que no caigan en esos niveles, y es justamente lo que estos análisis buscan para que los gobiernos estén atentos en los cambios que deberían hacer justamente para mejorar esas condiciones de los trabajadores. Bien, Jesús, tengo una duda más. ¿Esto contempla por igual hombres y mujeres? Así es, se hace un apartado especial sobre cuáles son los mejores estados para las mujeres trabajadoras. Señalaron que el estado de Oregon es en esta ocasión el mejor estado para las mujeres para laborar,
debido a la mejoría en condiciones. También está en California, Nueva York, Illinois y el estado de Washington. Significa que estos estados han impulsado políticas que se aseguran que las personas, las mujeres puedan tener mejores condiciones o al menos iguales condiciones que los hombres. Hay que reconocer que a nivel nacional todavía existe un problema de desigualdad, digamos, a nivel federal, a nivel nacional, entre hombres y mujeres, tanto en ingresos como en condiciones laborales. Estos estados se han asegurado un poco para reducir esa brecha y por eso se les considera como de los mejores. Los peores son, por ejemplo, Carolina del Norte, Alabama, Mississippi y Georgia. Coincide completamente con la lista de los peores para trabajar en términos generales, o sea, ni para hombres ni para las mujeres es bueno trabajar prácticamente en esas entidades. Un elemento aquí importante es que sí destaca porque, por ejemplo, las desventajas que tienen las mujeres de color en Estados Unidos, pues pueden ser un elemento esencial y por eso ponen énfasis en los estados donde hay una mayor población de color, como en este caso, por ejemplo, Oregon, que tiene una alta población afroamericana. Entonces, sí es importante tomar todo esto en consideración. Pues muy interesante información y te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de compartirla con nuestros escuchas, Jesús. Un gusto. Yo creo que esta información es muy importante para que la gente entienda cómo funcionan los derechos laborales en el país. Pues los invitamos a conocerla un poco más a profundidad en nuestra página web. Fue la presencia de Jesús García aquí en La Opinión Hoy. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Y ahora damos paso a nuestra sección pantallas donde nos enteraremos de todos los estrenos que no nos podemos perder tanto en cines como en plataformas. Para ello le doy la bienvenida a Rafa Cores. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto, como siempre, como cada viernes, estar aquí contigo. Bien, Rafa, pues ya estamos listos para escuchar tus recomendaciones. Vamos a arrancar con cine. No hay grandísimos estrenos. Yo creo que todavía estamos un poco en esa resaca de Barbie y de Oppenheimer. Por cierto, Barbie que sigue batiendo récords. Así que la gente sigue yendo al cine a ver Barbie y ya es la película de Warner Brothers más taquillera de la historia. Más que la segunda entrega de la serie de Harry Potter. Bueno, pues se estrena The Equalizer 3, que esta es una película de acción, la tercera y última, aseguran que va a ser de la saga protagonizada por Denzel Washington en el papel de ese asesino del gobierno, Robert McCall. Y bueno, ahora pues este hombre está en el sur de Italia, retirado, un poco batallando contra su pasado, contra sus remordimientos, pero por supuesto se vuelve a meter en otro lío porque la gente con la que está allí trabajando, ayudándola, empiezan a estar bajo el control de unos mafiosos locales y entonces ya sabe el amigo Denzel Washington lo que tiene que hacer. Imagínense con estos mafiosos. Mucha acción, una película entretenida y bueno, a mí él como actor me gusta mucho, así que no es una película que vaya a quedar en la historia del cine, pero no está mal. No, finalmente Denzel Washington siempre será garantía. Sí, siempre merece la pena y son entretenidas. Y después tenemos The Good Mother, que es una historia de lo que se conoce como la madre coraje, ¿no? Hilary Swank, otra buena actriz, por cierto, hace aquí el papel de una periodista que cuando asesinan a su hijo, con el que en realidad no tenía una relación muy cercana en los últimos años, pero lo asesinan y ve que la policía no encuentra a los asesinos, entonces se alía con la novia embarazada del chico y juntas las dos se meten en un mundo de corrupción, de drogas, en una pequeña ciudad en el estado de Nueva York para tratar de desenmascarar y de encontrar a esos asesinos, ¿no? Así que esa historia, The Good Mother, también en cines. Y si quieres ya, porque en cines no hay mucho más, nos vamos a plataformas. Arrancamos con Netflix, que tiene dos estrenos interesantes. El primero, que es una de las grandes apuestas de Netflix para este año, sin duda, es el estreno de la serie One Piece. Son unos cartoons manga japoneses que se lanzaron como cartoons, digamos cómics, en 1996 por un dibujante japonés que se llama Eiichiro Oda.
y se convirtieron en pocos años en los manga más exitosos de la historia. Han vendido más de 500 millones de copias en 61 países. También hicieron una serie de anime con dibujos, pero para televisión, que también ha sido súper exitosa. Pero nunca habían llevado esta historia con actores reales a una serie o al cine. Bueno, en el cine todavía no está, pero en serie acaba de lanzarse One Piece en Netflix. Y bueno, es la historia de 5 jóvenes, cada uno muy diferente a otro. Además es un elenco muy internacional y se van como en un barco, como si fuese una especie de barco pirata, y tienen que, bueno, aventuras, muy de aventura, un poco de fantasía. El actor principal, o por lo menos uno de los 5 principales y el que se autonombra líder de ese grupo de los sombreros de paja, los Straw Hats, que son esos 5 chicos. El actor es Iñaki Godoy, un joven mexicano de 19 años, que ya lo vimos en Quién mató a Sara y en Los Imperfectos, así que yo creo que es un chico que va a dar bastante que hablar y que lo va a lanzar al estrellato One Piece, que Netflix lo está empujando muchísimo y puede ser uno de los grandes éxitos, veremos a ver, de Netflix en todo el mundo en las próximas semanas. Déjame contarte, Rafa, que como padre de un adolescente amante del anime y del manga, he tenido varios encuentros con estas transiciones a live action y no todas han sido tan afortunadas. Vamos a ver qué suerte corre One Piece. Así es, casi siempre que han intentado pasar el manga, ¿verdad?, con actores les ha salido mal. Así que, a ver, aquí han invertido mucho, se grabó en Sudáfrica el año pasado y bueno, hay muchas esperanzas en Netflix de que le vaya bien a esta serie. Luego veremos, a ver. También Netflix estrena una película, una comedia mexicana que se llama La Gran Seducción, donde tenemos como protagonista a Memo Villegas y también están Pierre Luis, Yalitza Aparicio, por cierto, Joaquín Cosío, o sea, hay nombres, caras conocidas ahí, que es la historia de una pequeña isla pesquera, Santa María del Mar, que está en venida menos porque se han ido todas las industrias, económicamente deprimida, pero de repente se abre una nueva oportunidad de que una empacadora de pescado se instale en ese puerto. Pero lo único que tienen que hacer es convencer a un doctor de que se mude allí y con ese doctor viene la empresa. Entonces como que el pueblo entero, y bueno, es divertida, es una comedia, tiene que tratar de enamorar a este hombre, de que se enamore de la isla y de su pequeño pueblo y se vaya para allá. Y por último, cambiando de plataforma, Amazon Prime Video estrena la segunda temporada de The Wheel of Time, que le fue bastante bien la primera temporada. Y bueno, esta es una serie de fantasía también, un poco como One Piece, aunque diferente. Esta está basada en las novelas de bestseller de Robert Jordan, que es la historia de un granjero, un tipo humilde, normal, pero que de repente se entera de que él es el dragón renacido, una peligrosa figura histórica que está destinada a salvar el mundo, pero que también tiene el potencial de destruirlo si no es cuidadoso. Así que bueno, también para todos públicos, una serie así ligera, divertida en Prime Video. Seguro no se quejarán los amantes de la fantasía porque justo esta serie tiene una buena dosis de ello. Bueno, Rafa, pues dispongámonos a disfrutar de tus recomendaciones. Te agradezco mucho estos minutos. Pues nada, muy buen fin de semana largo, que el lunes es festivo. Así que hasta el próximo viernes. Cierto. Él es Rafael Cores para La Opinión Hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma de podcast favorita. Se despide de ustedes Enrique Hernández. Que tengan el mejor fin de semana. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.